Pues bien, señor Sabato, yo lo primero que quiero es, una vez más, como hacemos algunas veces, agradecer el esfuerzo suyo por estar presente en nuestro programa de hoy, porque lleva usted largos viajes, agotadoras conferencias. Hoy mismo ha participado en una mesa redonda sobre la ficción y el escritor, en un ciclo organizado por la Fundación Sánchez Rupérez con el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Así que gracias por el esfuerzo de acompañarnos, y aunque hay muchas cosas de las que hablar con usted, novelista, ensayista, gran pintor, quizás como estábamos hablando antes con Miguel Rubio, precisamente de Venecia y de la Bienal, me gustaría que nos diera su visión de recuerdo de cuando fue jurado en la Bienal y de lo que piensa del momento actual del arte. Sí, bueno, fue una experiencia muy significativa para mí, por lo menos. Yo creo que, con algunas excepciones, desde luego, la pintura llamada actual, quiero decir, de estas últimas décadas, está en una profunda crisis. Yo no diría plástica, sino espiritual. Ya hay problemas hasta morales en juego. Ahí es el culto del disparate, el culto de la fealdad, el culto de la insolencia, la vulgaridad, la mistificación. Para mí el arte es sagrado. Yo sé que al decir una cosa así suena a reaccionario, ¿no? Bueno, en ese caso soy reaccionario porque me gusta Donatello, porque me gusta, qué sé yo. La gente, los actuales son siempre los que han perdurado, ¿no? Me acuerdo que estábamos una vez con mi mujer y Lea Lublin, una pintora argentina que vive allá en la Feria Internacional de la FOIR, la FIAC en París, desesperados, rodeados de millones de personas, y mi mujer dice, allá hay una cosa interesante. Nos acercamos, era un cuadrito chiquitito así de Barak. Me parecía un diamante en medio de basura, ¿no? Aunque la verdad es que Ernesto Sabato, pese a que desde hace como 10 o 12 años no escribe, ¿no? 11. Y lo que hace es pintar, yo creo que va a pesar más, o todavía nos pesa a nosotros más, en fin, su ser de escritor más que de pintor. Y claro, si no me conocen, salvo Miguel Rubio, creo, bueno, pero y los pocos amigos que vienen a casa. Yo, por ejemplo. No todos, pero, porque a algunos no les muestro. Sí. En cualquier caso, esa vulgarización y esa basura de la que hablaba, ¿se da más, cree usted, en el arte que en la literatura? Sí, esta es una pregunta interesante y significativa, porque efectivamente, yo creo que en la literatura la mistificación queda muy a la vista. En la pintura, no sé lo que dirá Rubio, que es realmente un hombre que conoce. En la literatura no se... En una novela, por ejemplo, o en una tragedia, es decir, hablo del arte trágico, que es el más grande arte siempre, no se puede mistificar. No se puede mistificar sobre la muerte, el sentido de la existencia, Dios. En cambio, en la pintura actual, con excepciones, hay algunas excepciones valiosas, pero en general se está a la moda. Por ejemplo, tal cosa no se lleva más. Se emplea esa palabra, esa expresión típica de las modas femeninas. Las modas son legítimas en las artes menores, vestido de mujeres. En las artes mayores son abominables. Los grandes creadores artísticos, los que han tocado fondo en la condición del hombre, son eternamente actuales, por el mismo motivo que los sueños no progresan. ¿Qué sentido tendría decir que un sueño de hoy es superior a un sueño de la época por ejemplo, de Genghis Khan? Los sueños se refieren al inconsciente, a los grandes valores permanentes de la condición humana, la muerte, la soledad, el deseo de poder, el amor. Son grandes problemas metahistóricos. Y ese es el arte grande. Y así resultan tan actuales como un Van Gogh. Ahora Van Gogh está justamente de moda, palabra horrible para aplicarla a un hombre de la calidad espiritual de Van Gogh, palabra horrible. Está a la moda lo que es
una gran tristeza para él y para él donde esté, después de haber sufrido lo indecible. Las grandes artes no están a la moda. El arte no progresa, el arte cambia naturalmente, pero no progresa, no hay progreso. Hay progreso en el pensamiento, hay progreso en la filosofía, hay progreso en la matemática. El Ulises de Joyce no es superior al Ulises de Homero, es distinto. De todas maneras, ahí plantea usted, que ya otras veces usted ha insistido en este asunto. Sí, claro. Y con su pesimismo, pues parece coherente la deducción de que el arte se encuentra en una época de crisis, que está en decadencia, etcétera. Pero me gustaría plantearle más la cuestión de fondo, porque si aceptamos que la ciencia es una forma de conocimiento y el arte es una forma de conocimiento, ¿a qué atribuir que esa forma de conocimiento en el arte no progrese? No me basta con lo que usted dice de los Le voy a agregar algo, sí. Ha hecho muy bien en hacerme esa pregunta. Progresa lo que es conocimiento. Hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento intelectual, que se hace solamente con la cabeza. Por ejemplo, la matemática de Einstein es superior a la matemática de Arquímedes. Pero la literatura, como digo, de Homero, de Joyce, no es superior a la literatura de Homero. Los sueños no van mejorando, digamos así, con los años. Son siempre los mismos, los grandes problemas del inconsciente. Eso es negar, digamos, el arte tiene las mismas raíces del sueño. El gran arte tiene las mismas raíces en el pensamiento que podemos llamar mágico, eso que viene de acá para abajo, eso que llamaba la raison du cœur de Pascal. Entonces, hay conocimiento del alma humana, pero no es un conocimiento intelectual, no tiene nada que ver con la razón pura. La razón pura es algo que sucede aquí arriba. La otra, esas razones del corazón de que hablaba, son permanentes, son metahistóricos. Sin embargo, creo que eso está en contradicción con una afición suya a los sueños, como usted ha mencionado, y al avance que hizo Freud, no solamente en el conocimiento del individuo, sino en el conocimiento a través del arte. Y, por ejemplo, o sea, todas las corrientes artísticas derivadas del psicoanálisis, todo esto ha sido una forma de entender la realidad, de conocer la realidad, que sin duda ha de entenderse como un progreso, o al menos como una adición de conocimientos. Va cambiando el arte sin duda, pero los problemas últimos de la condición humana, eso lo dice el propio Freud, que por otra parte no es originalísimo en eso, porque todo Freud es una exageración. Viene de los románticos alemanes, de von Schubert, de Carus, y aún ya retrocediendo más de los primeros grandes hombres del romanticismo filosófico alemán, de Schelling, por ejemplo. Él es un hombre genial, sin duda alguna, pero justamente él mismo ha ido cambiando con los años respecto a reconocer cada vez más que el fondo del alma humana, lo que podemos llamar el último, el reducto final. Por ejemplo, la muerte es ahistórica, todos morimos. La sonrisa, el reír, el llorar es metahistórico. Los grandes arquetipos, en el caso de Jung, por ejemplo, son metahistóricos. De manera que eso es también la raíz del gran arte. Ahora, hay cambios, por supuesto, pero son cambios de superficie, no de fondo. ¿Pero no admite que haya mejoras? No, el arte no progresa. Yo no creo en el progreso. Puntos de vista que complementan el conocimiento, porque usted ha mencionado a Braque, por ejemplo. El cubismo es otra forma de conocimiento que no se había empleado. Sí, pero vuelvo a repetir, conocimiento no de la mente, que es el conocimiento de las razones de la condición humana, y de sino el conocimiento del inconsciente, que se ha ido haciendo cada vez más. El conocimiento del inconsciente sí se ha ido perfeccionando con los psicólogos modernos, pero no el inconsciente. Puede existir el Himalaya sin que nadie lo haya visto. Un día alguien lo ve y lo descubre, como se habla del descubrimiento de América. Ya estaba América. Entonces, el inconsciente no progresa. De eso no tengo ninguna duda. El arte no progresa. Mire, le voy a citar una persona que no puede ser calificada de reaccionaria, porque esto suena reaccionario. No. El señor Marx, bien conocido revolucionario, en una carta a Engels, se sorprende, un hombre tan talentoso, qué raro que se sorprenda, dice: Sófocles nos sigue emocionando hoy, en tanto que las condiciones, las estructuras económicas, políticas y sociales eran tan diferentes. Pero es obvio eso.
nos sigue emocionando porque las mismas cosas que emocionaban en la época de nos siguen emocionando pero hoy. La segunda parte de esa carta es que creo que era Engels, no recuerdo. Es que habrá un día en que la condición humana será verdaderamente transformada y entonces ya necesariamente habrá un hombre nuevo. Sí, esa ahí es donde se equivoca justamente Marx. En la primera parte es correcto, cuando se sorprende es correcto. Marx no es infalible, ninguna de las predicciones, y hablo con mucho respeto de Marx, ninguna de las predicciones de Marx se cumplió. Ninguna. Está a la vista ahora. Ninguna. Y yo he pasado por mi etapa marxista. He leído bien a Marx y a todo su contorno. La única frase, la única expresión que la expresó con un lenguaje un poco inadecuado cuando dijo la televisión es el opio del pueblo. Eso sí se ha cumplido. Sigue convencido de que el hombre, la moral, la espiritualidad, se está deteriorando sin solución. Sí, eso es otra cosa. ¿Se está deteriorando o no la condición humana? Se está deteriorando el hombre. El hombre. Gracias, esa es una palabra indicada, a causa precisamente de la sobrevaloración que se hizo del pensamiento lógico, olvidando el pensamiento mágico, a partir de Descartes, digamos, para poner una fecha. Entonces se sobrevalorizó el pensamiento lógico y no solamente se ignoró, sino que se subestimó y se ridiculizó el pensamiento mágico, considerando como cosa de atrasados. Un gran racionalista francés que me merece mucho respeto, Lévi-Brühl, no Lévi-Strauss, de comienzos del siglo, gran racionalista. Se pasó, creo que 40 años, tratando de probar, con examen de todas las civilizaciones, las culturas llamadas primitivas, que el pensamiento mágico iba siendo desplazado por el pensamiento lógico a medida que el hombre evolucionaba y progresaba. La palabra progreso es clave, es típico del positivismo y de todas estas filosofías racionalistas. Hasta que un buen día el hombre, que era muy honesto, dijo: todo mi trabajo fue inútil, he comprobado, estudiando civilizaciones, excavaciones, digamos así, que el pensamiento mágico coexiste con el pensamiento lógico. Pobre Lévi-Brühl. Qué pena me ha dado cuando leí esa historia tan patética. Le hubiera bastado pensar lo que él soñaba de noche. Él, el ultrarracionalista de noche, era un salvaje como somos todos de noche. No sé si fue Nietzsche que dijo algo por el estilo. No, él dijo que los chicos de hoy son los salvajes de... Bueno, eso que está en los sueños, eso es lo mismo en la época de Marx, en la época de Sófocles, en la época de José de la Biblia. De manera que no, se sobrevalora. Y usted terminando de responder a la pregunta de usted, la gran crisis que es espiritual de nuestro tiempo, esto que pasa en Venecia no es una casualidad, es una mostración de lo que está pasando en el mundo, espiritualmente hablando. La gran crisis, unido a eso a la droga, porque droga hubo siempre. Milenios hubo opio en la China, milenios en la zona incaica, milenios en México. ¿Por qué la droga, el 80% de la droga mundial se consume en el país más desarrollado del mundo? Es decir, en el paradigma de esta gran conquista del hombre que era el pensamiento puramente racional y técnico. Y esto ha traído una consecuencia espiritual cuya manifestación fáctica es la droga. Hay un desconsuelo en la adolescencia, hay una búsqueda. Se ha perdido todo sentido de lo absoluto. Antes o se creía en Dios, o cuando yo era chico, joven, nos adheríamos con fervor, como lo hice yo, como tantos otros compañeros que recuerdo con tanto amor, a movimientos parareligiosos, por ejemplo el anarquismo. Ahora se ha perdido la fe a raíz del derrumbe, de todo este derrumbe, la fe en las ideologías. Y todo esto por la sobrevaloración que se le dio al pensamiento lógico sobre el pensamiento mágico. Todo es consecuencia de eso. Los griegos, los mitos, que son sabidurías acumuladas, también permanentes, consideraban que las diosas de la noche
o eran reverenciadas o se vengaban terriblemente. Usted ignora fueron ignoradas y ridiculizadas. Ahí está la venganza. ¿A usted le deben haber objetado esto alguna otra vez cuando...? Me objetan siempre. Sí. Yo iba a llevar esta visión, que como decía Vicente Verdú es de profundo pesimismo en realidad sobre aquello que nos rodea, a la realidad argentina. Porque hay que recordar que Ernesto Sábato nos acudió a todos, nos estremeció con el informe Sábato, que usted mismo creo que definió como la bajada a los infiernos. Eso informe Sábato no, era informe de la comisión. Bueno. Cundió eso en la prensa, no sé por qué. Bueno, es injusto respecto a los 13 miembros, o 14, no, 12. Sí, eran 12 finalmente. Pero usted que trabajamos en ese infierno. Bien. Ahora él tenía la desdicha de ser el presidente. Exacto. Fue horrible. Y ahora me gustaría ver y preguntarle, con todo respeto, sinceramente, ¿cómo ve usted que están evolucionando las cosas en Argentina? Usted acaba de estar ahora en la RAI, explayándose con más tiempo seguramente que en este programa sobre esas cuestiones, pero de alguna manera un resumen de su visión sobre la situación de derechos humanos, etcétera. Mire, la condición humana no es la Argentina. La condición humana, hay de nuevo otro valor metahistórico. El mal, la tendencia al mal, ha sido siempre uno de los atributos del hombre. Tanto es así que las grandes religiones, que resumen la sabiduría de pueblos antiguos, siempre han condenado, han ordenado hacer el bien. Hay mandamientos, en la religión judaica y en la religión cristiana. Hay mandamientos y se amenaza con el infierno el que hace el mal. Si la condición natural del hombre fuera la propensión al bien, ¿para qué todo esto? El mal en la Argentina, no es que la Argentina sea un país, como diré, memorable por haber descubierto las torturas y cosas por el estilo. Piense usted en un país tan civilizado como Alemania. Claro. No, fue una cosa horrible que nos tocó vivir. Este es distinto. Nos tocó esta vez vivir a nosotros. Ahora, se hicieron las pruebas de atrocidades, se hizo esa investigación. Usted mire, ¿y para qué sirvió? Sirvió para que se condenaran a los 9 generales que fueron los fundamentales responsables de la represión. 3 de ellos a perpetuidad. Ahora, según me dicen, el presidente Menem los va a indultar a todos. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Y qué me puede parecer después de haber descendido a ese infierno cuando hemos visto que las 3/4 partes de los miles y decenas de miles eran chicos idealistas e inocentes? Fueron torturados y finalmente asesinados y tirados de aviones. En otros momentos de la historia argentina próxima, usted se vio casi en la obligación de dirigirse a los políticos al estilo de las cartas abiertas. ¿Prepara usted alguna carta abierta a Menem? Sí, alguno me ha dicho eso que usted me acaba de decir. No, yo soy un anarquista en el fondo, ¿no? No pertenezco a ningún partido, por eso puedo elogiar lo que hizo con tanto coraje Alfonsín por la libertad. Yo tengo un cañoncito particular, por decirlo así, en tantos lugares, y cuando me pongo de mal humor, cosa que es frecuente, hago un disparo. ¿En forma de qué el disparo? Un disparo, bueno, puede ser una carta abierta, en un diario como La Nación, por ejemplo, cosas así. Bueno, sí, puede tener su efecto, no creo que pueda transformar la condición humana, pero no viene mal que de vez en cuando un escritor que tiene privilegios tenga también deberes graves que cumplir. Su amigo Miguel Rubio, que con Abelardo Castillo han publicado un ensayo muy interesante sobre Ernesto Sábato, pintor, debería intervenir ya en este momento. Bueno, yo conozco la obra de Sábato como pintor. Quiero decir que he convivido con él mucho tiempo como escritor. Pero conozco casi desde el principio, porque las primeras cosas que vi fue en el 83, después en el 85. Sí, son desde el comienzo. Sí. Y he escrito algo sobre, un ensayo sobre él. Tengo noticias de que la pintura de Sábato se sigue desarrollando. Hay que decir que Sábato no es un pintor de los domingos, es un pintor que se toma tan en serio la pintura como la propia literatura, y creo que está
en continua evolución. Sé que necesita 10 años para desarrollarse como pintor, creo que lo ha declarado alguna vez. ¿Cuál es la situación es una manera de hablar, ¿no? del pintor? De 1000 años. ¿Cuál es la situación actual? Es decir, ¿qué estás pintando, Ernesto? ¿Qué estás haciendo que yo no conozco? Bueno, pero conoces la primera parte, lo que has visto, lo que es el tema de tu ensayo, ¿no? No, eso de que... Eso de los 10 años es una butad mía, ¿no? Yo toda la vida estuve apasionado por la pintura. Mi primera pasión de adolescente, la pintura, ¿no? Desde que quedé mal de la vista, aunque parezca una broma de humor negro, me puse a pintar, porque no puedo leer y escribir, puedo leer una pequeña cosita. La pintura, el tamaño me lo permite. Y así probé una vez más, me probé a mí mismo que uno lucha contra el destino y al final el destino tenía razón. Es decir, lo que podía haber sido para mí una calamidad espantosa, si yo no hubiera tenido la nostalgia de toda mi vida por la pintura, se ha transformado en un bien, que es una especie de teodicea, quizá, ¿no? Tal vez a Dios le pase en su creación, que le ha ido bastante mal, la prensa sobre la creación. Una frase que él dijo cuando le prohibieron seguir escribiendo, que dijo, he sentido una siniestra felicidad al prohibirme puede haber dicho eso, escribir. Pues claro, se liberaba también de... Yo no sé si la televisión es obvio, lo que sí es verdad que siempre es frustrante en conversaciones de este tipo. Por eso nuestro programa es humilde, Sábato, y lo que hace es siempre recomendar libros. Porque claro, en el libro está pues la posibilidad de reflexionar, de volver atrás, de profundizar. Yo, para conocer, por ejemplo, en una entrevista de Ernesto Sábato, recomiendo un libro, el de conversaciones con Carlos Catania, Entre la letra y la sangre, donde son muchos días de larga conversación con usted. Pero antes, como esto también es periodismo, le quería hacer una pregunta sobre lo próximo que va a aparecer en España, que es una edición completa de su obra novelística que va a hacer el Círculo de Lectores con El túnel, con Sombreros y tumbas, Abatón el exterminador, unas ilustraciones de Hernández que son muy interesantes. Magnífico. Pero algo que me interesa particularmente es ¿qué ha revisado usted en esta nueva edición, en los prólogos? Sí, me pidió el director de Círculo de Lectores algunas cosas para diferenciar de la edición común, aparte del tamaño y las ilustraciones magníficas de Hernández, edición de lujo. He aprovechado, como siempre, si me deja un tiempito más, que quemo todo, ¿no? Me pasé quemando siempre. Con los cuadros hago lo mismo, los pongo en la terraza contra el sol y la lluvia. Pero no, fueron prólogos y sí supresiones de algunas cosas. Supresiones. Pero querría que me dijera Rubio, ya que tuvo... si vale la pena que siga pintando. Sí, que hagas que... Ernesto, debo decir una cosa, es decir, he escrito 3 o 4 cosas con una determinada profundidad en los últimos meses, una cosa, un largo ensayo con Van Gogh, al que yo sé que tú te sientes de alguna manera discípulo, alumno, hermano, y debo decirte que personalmente, como crítico que he tenido experiencias distintas, fundamentalmente en el campo del cine, para mí ha sido una experiencia muy, muy profunda el estudiar tu pintura en relación con tu obra literaria. Pero sabes que digo una cosa, es decir, que me pareces tan gran pintor como gran escritor. Y de alguna manera me parece que tienes una mirada que te es propia, como es propia la literatura, y desde luego creo que haces mal en no mostrar públicamente, muy públicamente, es decir, sé que tienes ofertas del Museo Moderno de París, incluso sé que tienes ofertas importantes de España, en no mostrar esos cuadros que son un complemento de tu visión, desde mi punto de vista, quizá más profundos sobre lo que quieres decir que tu propia obra literaria. Bueno, yo la primera pasión mía fue de chiquito, claro, antes de saber leer y escribir, hacía esas cositas que hacen los chicos. Pero fue siempre una gran pasión la pintura para mí. Y permite decir cosas que en la literatura no se pueden decir y al revés. Yo tengo mi pequeña hipótesis sobre Van Gogh. Van Gogh era un muy buen escritor, pero ciertos problemas que él podría haber expresado en ficciones no lo podía expresar. Y lo llevaron a la locura, esa es mi tesis sobre la locura. A la locura y finalmente al suicidio.
Al revés, si Dostoyevsky, para poner ejemplos ilustres y no de mero aborigen latinoamericano, si Dostoyevsky hubiera pintado antes de escribir Los Karamazov, por ejemplo, yo creo que se hubiera suicidado, si no hubiera podido escribir después. La pintura no puede expresar ciertas cosas y al revés, hay cosas, como tú mismo acabas de decir, que se pueden hacer en la pintura y no en la literatura. Y yo diría más, es más instintiva la pintura que la literatura, y por lo tanto vas más a lo profundo de lo que hemos llamado pensamiento mágico. Bien, pues muchas gracias, Ernesto Sabato, y efectivamente hemos, por lo menos, entrevisto algunas posibilidades de charla, de diálogo, que afortunadamente van a continuar estos días en Madrid en profundidad, con conferencias, con coloquios en torno a su obra, en unión, por cierto, de otros importantes escritores españoles. Gracias por su presencia en este estudio.